voy a ver si le puedo explicar el asunto de las 70 semanas. Así, así, más o menos, entendemos cómo va la brújula, cómo va dirigido el asunto. Lo encontramos en Daniel. Y le voy a decir, esto es lo de los números en la Biblia. Y aunque sean 69, porque le voy a decir, hay una semana que falta. Es decir, la Biblia era de 70 semanas, ¿no? Entonces, habla de las 7 semanas al final, que son los 7 años, ¿sí? Habla de los 7 años de tribulación, son las 7 semanas. Después habla de 62 semanas, que ahora le voy a explicar, que eso cae al día, 62. 62 más 7 son 69. Entonces falta una. Ajá. Y no sabemos cuánto dura esa semana, porque nosotros estamos viviendo en esa semana. Entonces, vamos a empezar. En Daniel capítulo 9 se habla de las semanas. Y entonces, ¿ustedes se acuerdan de cómo fue el asunto de Daniel? Daniel era un profeta, no solamente profeta, pero era un estudiante. Y no solamente era un estudiante de ciencia, porque era muy capacitado. Daniel era un genio, básicamente. Por eso lo pusieron a él de primer ministro, ¿no? Y entonces él era estudiante. De hecho, la Biblia dice que a Daniel lo pusieron como director y presidente y supervisor y director de los científicos en Persia, y en Babilonia y en Persia. Él era, como sabía más, a él lo pusieron a cargo de todos los científicos. Y dicho sea de paso, que de esa escuela que empezó Daniel ahí, de científicos y de hombres de ciencia, de ahí vienen los llamados reyes magos, que no eran reyes magos, no eran ni reyes ni eran ni magos, eran gente de mucha autoridad, eran científicos, que venían de Persia, eran astrónomos. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo sabían que iba a venir una estrella y que los llevaba a Belén? Que los llevaba, tenían que seguir la estrella. Adivine quién se lo dijo. Daniel. Entonces, Daniel es una persona importantísima. ¿Por qué? Porque Daniel, cuando él entiende que habían estado ya en Babilonia por un tiempo, ya él entiende que ya viene la liberación. ¿Por qué? Y porque estaba profetizado que ellos estarían en Babilonia por 70 años, según el profeta Jeremías. Entonces, cuando se va acercando esa fecha, dice la Biblia que Daniel abre magos. Después se lo explico. No tiene nada que ver con mago, con lo que nosotros pensamos de mago. Eran simplemente científicos. Pero miren lo que sucede con Daniel. Daniel, entonces, sí, es la traducción equivocada. Daniel, entonces, abre los rollos de las profecías, queriendo entender. Él quería entender los tiempos. Y entonces, ¿se acuerdan lo que hizo Daniel, no? Se va al río, empieza un ayuno. No es un ayuno, es simplemente no comer cosas que deleitan. Y por 21 días está ahí esperando.
al final viene el ángel, y el ángel le dice, del momento que salió el deseo de tu corazón de conocer estas cosas, Dios envió la respuesta. Lo que pasa es que encontré oposición en los aires. El príncipe de Persia y el príncipe de Grecia se me opusieron. Entonces dice Gabriel, yo tuve que decirle a Miguel que me venga a ayudar, y aquí estoy, he venido. Es interesante lo de la guerra espiritual que sucedió en los cielos, porque yo entiendo el principado de Persia. Persia era un imperio que existía. Era un imperio bastante grande, es decir, Daniel estuvo en Babilonia y después se lo llevaron a Persia. Persia era un poderío real. Pero Grecia, no, en ese momento de cuando Daniel está recibiendo eso, Grecia no era casi nada. Grecia era una ciudad pequeña, los griegos. Pero fíjese qué interesante que ya en el mundo espiritual había un principado de un reino muy poderoso que estaba por manifestarse y estaba por formarse. Interesante, porque del poderío griego se levanta el gran Alejandro Magno, el Alejandro que quiere quedarse, casi se quedó con todo el mundo en aquel tiempo. Y entonces esos dos principados no quieren que Daniel reciba la revelación, pero obviamente cuando el cielo decide que vamos a recibir algo, lo recibimos. Amén. Y entonces cuando Daniel, pobrecito, esperando que le diga, bueno, son 70 años y va a venir así, va a suceder así, y ustedes después de este tiempo van a volver, es como que a Dios se le fue la mano. Y en cambio de revelarle acerca de lo que le iba a suceder a Israel, le reveló todo, le reveló toda la película, le reveló desde ese momento hasta el fin, hasta la tribulación, la gran tribulación. Y entonces, acá en Daniel capítulo 9, comenzando del 23 en adelante, dice que el Señor, el ángel le dice, al principio de tus ruegos, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Le dice el ángel. Ustedes, si ustedes se acuerdan, nosotros estudiamos todo este asunto del mundo angelical. El mundo angelical se dirigen a través de órdenes, de decretos. Dios decreta algo y los ángeles salen inmediatamente a obedecer. Entonces mire lo que le dice el ángel a Daniel, pero según la orden que le fue dada y según la visión que le fue dada. Los ángeles no solamente reciben mensajes. Entonces mire lo que le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Perdónenme, pero esto no sucedió. ¿Dónde va a haber para terminar la prevaricación? Para poner fin al pecado. ¿Cómo es eso? Poner fin al pecado. Para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, la justicia que va a durar, y sellar la visión y la profecía. Entonces, aquí se está hablando acerca de el reinado de Cristo, porque esto va a suceder cuando Cristo establezca su reino. Claro, en el milenio. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que sucede es que Dios le dice a Daniel, sobre el pueblo de Israel ustedes tienen 70 semanas. Ok.
En la Biblia, la Biblia se habla siempre de, de una semana como con 7 días. Una semana tiene 7 días. Entonces, una semana es símbolo de 7 años. 7 años. Entonces, aquí estamos hablando de 70 semanas. Estamos hablando de 490 años. 490 años. ¿Y qué sucede acá? Sucede que después en la visión, ahora le dice el ángel a Daniel, no, sabe pues y entiende que desde... Y ahora le da momentos muy claves en el calendario. Y ahora se lo voy a decir. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Mire lo que le está diciendo. Habrá 7 semanas y 72 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sabe lo que le está diciendo? Le está diciendo que desde el día en que se dio el decreto de edificar, escúchenme bien ahora, de edificar la ciudad de Jerusalén y el muro. Y ahora le voy a decir, esto es claro, esto es muy puntual, aquí no jugamos, Dios no juega con números. Le dice exactamente cómo. Dice, desde el momento que sale el decreto para edificar la ciudad y para levantar el muro, va a haber un tiempo hasta que el Mesías príncipe, que es Jesús. Ahora, miren esto. Vamos a la historia. En la Biblia hay 4 decretos. 4. El primer decreto fue el rey Ciro. El Ciro de Persia, ese. Ciro de Persia, Daniel era el primer ministro, y Ciro de Persia, ¿se acuerdan? Él le dijo, vuelvan a Jerusalén. Ahora, miren lo que le dice, vuelvan a Jerusalén para edificarle templo a su Dios. ¿A quién los mandó Ciro? A edificar el templo. Eso sucedió en el año 538 a.C. Esto está en la Biblia con fecha, con día y fecha. 538 a.C. El segundo decreto fue el decreto del rey Darío. Esto sucedió en el 520 a.C. El rey Darío, el rey de Persia. Y lo mandó... El decreto de Ciro no fue un decreto nuevo, fue una confirmación del primer decreto que dio Ciro. ¿A qué? A edificar el templo. El tercer decreto fue en el año 457 después de Cristo. Y en el decreto de Artajerjes, dio dinero. Se estableció que Persia le iba a dar dinero para ir a reedificar el templo. No se olviden que cuando ellos vuelven, lo primero que hacen es reedificar el altar. Cuando va Zorobabel con el primer decreto. En el segundo y en el tercer decreto va Esdras. Y Esdras reedifica el templo. Entonces hasta ahora, hasta el 457, los decretos son para edificar el templo. ¿Por qué? Porque los persas sabían que mientras una ciudad no tenía muros, era presa fácil. No podían resistir, no
no se podían proteger. Entonces los persas dijeron, no, ustedes vayan y edifiquen el templo, adórenle a Dios, hagan canten sus coritos, canten los coritos, hagan sus dancitas, tengan sus cultitos, solamente hagan el templo, estén contentos. Pero en el año 444 a.C., el mismo Artajerjes, y esto está en Nehemías capítulo 2. ¿Por qué? Porque Nehemías no vuelve, el templo ya está edificado, el altar está edificado, está todo edificado. El problema no era el templo, el problema era la ciudad, y el problema era el muro. Y Nehemías empieza a molestar a Artajerjes. Y está triste, y el rey, se acuerdan que le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? ¿Qué pasa? Y entonces Nehemías dijo, sí, lo que pasa es que mi pueblo está allá en Jerusalén, ustedes nos dieron plata para edificar el templo, pero no tenemos muro. Y somos víctimas de cualquiera que venga. Y la ciudad está devastada, y esto y el otro. Y en el año 444 a.C., esto está con día y con fecha. Artajerjes, el mismo Artajerjes, da un decreto para que el muro se reconstruya. Y le voy a decir más. Sabemos la fecha y el día. Marzo 5 del año 444 a.C. El 5 de marzo del 444 a.C., Artajerjes da la orden para que se edifique el muro. Ahora, 62 semanas. 62 semanas, porque acá Daniel le dice, no, es que tiene que pasar 62 semanas desde la orden para edificar el muro hasta que venga el Mesías príncipe. 62 semanas. ¿Sabe cuántos son 62 semanas? 483 años. 483 años. ¿Sabe cuándo cae? 483 años. Cae el 30 de marzo del año 33, después de Cristo. ¿Sabe lo que pasa el 30 de marzo del año 33? ¿Sabe lo que sucede? Jesús entra a Jerusalén en su entrada, sobre un pollino. A ver, agarre esa, porque... No, según el calendario judío, porque el calendario judío no tiene 365 años, tiene 360. Y si calculamos con el calendario judío, llegamos a esa fecha exacta. La fecha de la entrada triunfal del Mesías príncipe. ¿Por qué Mesías príncipe? Porque ahí, cuando él entra, ¿qué le dicen? Bendito es el que, ¿qué? El que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El Rey de Israel. El Rey de Israel. Ahora, yo quiero que usted pare por un minutito. Pare por un minutito. Porque aquí no estamos jugando. Aquí Dios le revela a través del ángel Gabriel a Daniel de una fecha muy específica de la orden que sale. Y ustedes saben bien que en aquel tiempo, bueno, los persas eran excelentes, ellos escribían todo. Tenían calendarios, escribían todo, tenían agendas, que esto y el otro, y que esto y el otro. Entonces nosotros tenemos una seguridad absoluta de que la orden para edificar el muro del templo y la ciudad fue en esa fecha. 62 semanas más, 483 años. ¿Qué pasó? Jesús entra a Jerusalén y lo declaran rey de Israel. Claro, a la semana lo crucificaron y eligieron salvarle la vida a Barrabás. Pero está bien.
Ahora, una vez, ¿saben qué? Una vez yo hablaba con un rabino y le dije esto. Se lo dije. Y le dije, mirá, en el libro del profeta Daniel dice esto. En el libro dice, de este día, que es el 5 de marzo del año de 444, así, y hasta este día, 62 semanas, 400, ¿sabés lo que pasó? Entró Jesús, nuestro Mesías, por Jerusalén. ¿Sabés lo que me dijo? Me dijo, no, lo que... El rabino uruguayo. No, otro rabino, era otro rabino. No, pero ese rabino uruguayo me hizo pensar mucho. Me hizo pensar mucho porque después al final, ¿saben lo que me dijo? El uruguayo me dijo, ¿y qué te hace pensar que nosotros no creemos? Y me dejó colgando, porque no me dijo más nada, no me dijo nada. Me dejó colgando. Bueno, este rabino, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, no, lo que pasa que nosotros, le digo, pero este es el profeta Daniel, el profeta Daniel. Sí, pero lo que pasa, me dijo, que nosotros no tenemos luz. No tenemos suficiente luz para interpretar los profetas. Nosotros tenemos la luz para interpretar la Torá. Y entonces por eso ellos están enfrascados en los primeros 5 libros de la Biblia, porque de eso tienen revelación. De eso sí que tienen revelación. ¿Saben lo que voy a hacer, Ariel? ¿Sabes lo que voy a hacer? En las notas te mando los detalles, ¿está bien? En las notas te mando los detalles, sí. Entonces, ellos pueden leer esto, pero no se olviden que tienen un velo. Y nosotros estamos leyendo esta profecía y decimos, esto tiene que ver con Jesús. Ellos leen esta profecía y no entienden, tienen un velo. Porque no quieren creer, es obvio. Y miren lo que dice entonces, después de las 62 semanas, espere que le digo, versículo 26, miren lo que el ángel le dice a Daniel, después de las 62 semanas, después de los 483 años, desde el día que se determina la construcción de Jerusalén, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¡Ey! ¿Cómo? Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será... Oh, pero momentito. ¿Cómo que el príncipe que ha de venir? Y claro, Roma, que supervisa toda la crucifixión de Cristo, la lleva a cabo y la ejecuta. Después dice que este pueblo vendrá y destruirá la ciudad. ¿Y quién destruyó Jerusalén? El gran general Tito, el gran general romano. Y destruirá el santuario. ¿Qué destruyeron? El templo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Mire qué profecía, ¿no? Entonces, miren lo que sucede. Dice, del muro, 62 semanas, hasta el Mesías, después le van a quitar la vida, 62 semanas. Ok. Y después, ¿qué pasa? Salta al próximo versículo y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar. Momentito, Daniel, yo le hubiera dicho al ángel, esperá, me dijiste 62 semanas, y ahora saltás a cuando el anticristo vuelva y va a ser un pacto, pero a la mitad de este periodo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo? ¿Y la semana en el medio? Entonces, a ver si lo puedo explicar en manera fácil.
Dios fue bien claro en el calendario para el pueblo judío, para que cuando venga el Mesías, ellos no tengan ninguna excusa. Porque los que habían leído a Daniel sabían esto del calendario. Sabían. Imagínense ustedes, siendo un rabino judío, viviendo hace 2000 años atrás, ¿sí? Leyendo los rollos, leyendo las profecías de Daniel, viendo que Daniel decía desde esta fecha hasta 62 semanas, 400, va a venir el Mesías príncipe. Usted va a decir, ¿y por qué no lo estaban esperando? Había gente que lo estaba esperando. Había un montón de gente que lo estaban esperando. Lo que pasa es que cuando se apareció Jesús no era como el Mesías que ellos esperaban. Ahora ustedes entienden por qué cuando Jesús, por qué muchos judíos le creían. Creían. Porque ellos sabían muy bien que estaban viviendo en días mesiánicos. De hecho, Jesús no fue el único Mesías que se levantaron un montón de falsos Mesías. Antes y después de Cristo. Antes de Cristo se levantó uno que hizo una revolución, quiso sacar a los griegos y después pasó un desastre. Hubo uno. Ay, Señor mío. Hubo uno de estos que hacían milagros. ¿Ustedes saben esto? Había uno de estos místicos que la gente decía que él era el Mesías. ¿Y saben por qué? ¿Qué señal hacía? No se rían, pero esto es loco. Está en la historia. Dice que se llamaba Simón. Era un judío hasídico, de los Hasidim. Y dice que cuando él entraba, hacía un círculo alrededor de él, así, y llovía. Solamente dentro del círculo. Era como una señal, ¿no? Entonces en el tiempo de Jesús, antes de Jesús, en los años antes de Jesús, se había levantado mucha gente haciendo señales y todo, pero Jesús se aparece. Y Jesús hace milagros portentosos y Jesús habla con autoridad. Y la gente estaba lista, porque la gente quería ser libre de Roma y quería un libertador. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces, fíjense lo que pasa. 62 semanas, después a Daniel el ángel le dice, y van a venir las últimas 7, y en la mitad de las 7 semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces como que Dios dice específicamente 62 semanas, 433 años. Después específicamente va a haber una señal. Él va a hacer un pacto, confirmará el pacto con muchos y después vienen 7 años. En la mitad va a haber lo que se llama la abominación de la desolación, va a parar el sacrificio en el templo. Y uno dice, pero ¿y qué pasa desde que Jesús murió, las 483 años? ¿Y qué pasa entre ahí y el comienzo de la tribulación? Ahí está, esa es nuestro tiempo. El tiempo de la gracia. Y Dios no le pone calendario. Ah, no, claro, imagínese que Dios nos pone calendario a nosotros y nos dice, después de tantos años va a venir. No nos dice. El tiempo que estamos viviendo está profetizado, pero no sabemos. Por eso, por ejemplo,
Nosotros no sabemos, y esta es una pregunta que muchos de ustedes tienen, nosotros no sabemos si el anticristo, el que va a confirmar el pacto con muchos y después la mitad de la semana va a parar el sacrificio en el templo, nosotros no sabemos si lo vamos a ver o si vamos a ser llevados antes de que Él venga. No sabemos. Posiblemente lo veamos. Pero cuando lo veamos, lo vamos a reconocer rápido. Y ninguno de nosotros le va a prestar atención. Claro, lo vamos a denunciar. Claro. Hay gente que piensa, lógicamente, hay gente que piensa esto, que él se va a manifestar, la iglesia lo va a denunciar, y después que la iglesia lo denuncia, mire, que la iglesia lo denuncie, la iglesia desaparece. ¿Y sabe quién se va a llevar la gloria? Él. Él va a decir, yo los hice desaparecer a esos locos, sinvergüenza religioso, fanático. Sí, y la gente, ¡oh, qué grande! Hizo desaparecer a medio mundo. Y ahora entramos al capítulo 13 de Apocalipsis, donde dice que a este anticristo, a esta bestia que sale del agua, se le dio boca. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí está. Posiblemente los que se fueron, los que el Señor se llevó. Entonces él blasfema en contra de aquellos que están ahora en el cielo. ¿Me entienden? Esto el ángel se lo revela a Daniel también. Porque Daniel dice, mientras yo contemplaba los cuernos de esta bestia, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Después vamos a hablar de esto. Y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba este cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, porque él va a perseguir a los que estén, a los salvos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Blasfemia contra Dios, blasfemia sobre su tabernáculo, sobre el templo y los que están en el cielo. Es decir, va a hablar en contra de Dios, va a hablar en contra del templo en Jerusalén y va a hablar en contra de aquellos que están en el cielo. Daniel 11 nos dice un poquito más de este fulano. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y ahora miren lo que dice. De aquí hay gente que sacan un montón de conclusiones, porque dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y de esta expresión del Dios de sus padres, mucha gente dice, va a ser judío. No. Eso es llegar a una conclusión que no es clara. Es decir, el Dios de sus padres. No sé. Puede ser un cristiano, un creyente, el Dios de sus padres. Ni del amor de las mujeres. Es decir, él... y a otra gente dice, va a ser un homosexual. No, simplemente que no le va a tener amor a las mujeres y las va a despreciar. Nada más.
Así va a ser este señor. Y dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quién le da autoridad? No Dios, Satanás. Satanás le da autoridad. ¿No? Acá este pasaje, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, claro, porque los santos no se quedan acá, tienen que irse. ¿Se acuerdan de la multitud que estaba delante del trono y decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la sangre? ¿Hasta cuándo vas a vengar la sangre? Claro, porque este anticristo los va a matar. Y acá se cumple el sueño de Babilonia, el sueño de Persia, el sueño de Macedonia, el sueño de Roma, que era dominar la tierra entera. Este sueño es realizado con este señor. Durará 42 semanas, 3 años y medio, lo que se llama la gran tribulación. Y Dios entonces, mira lo que dice, y lo adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta gente no están escritos, no son salvos. Todos los van a adorar, dice, excepto los santos. Porque, no, aquí dice, y lo adorarán todos los moradores de la tierra, sí, excepto los santos. Y después, miren lo que dice este pasaje. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora, le quiero decir algo. Cuando en el Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, ¿se acuerdan? Que el Señor Jesús dice, ¿y alguien tiene oído que oiga lo que el Espíritu le dice a quién? A la iglesia. Acá no dice eso. Acá dice, si alguien tiene oído, que oiga. La iglesia no está más. Este no es un mensaje del Espíritu a la iglesia. Este es un mensaje del Espíritu a la gente que está. ¿No? Es que la iglesia no está. Entonces dice, escuchen bien, le dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Sabe lo que el Señor le dice a la gente? Le dice, escúchenme bien, si ustedes ponen en cautiverio a uno de mis santos, ustedes van a terminar en cautiverio. Si ustedes levantan la espada en contra de uno de mis santos, ustedes van a caer en espada. ¿Por qué? Esa es la paciencia de los santos. Nosotros, los creyentes que van a vivir en ese momento van a tener que tener paciencia y van a pagar con sus vidas. Este hombre va a basar esta religión en la adoración a él. Los santos no van a adorar y van a ser perseguidos. Los que persiguen a los santos van a terminar de la misma manera. Entonces, voy a concluir acá. Los primeros 10 versículos del capítulo 13 son un aviso, una predicción de un gobierno del futuro que continuará de acuerdo al Imperio Romano en la antigüedad. El Imperio Romano, sí, ya fuimos, sí, arrebatados. El Imperio Romano cumplió todos sus años, hasta el 400 y algo, y se terminó. Entonces lo que Dios está diciendo, lo que ellos no completaron, ahora lo va a completar. Porque el Imperio Romano no dominó toda la tierra, dominó parte de la tierra. ¿Y qué sucederá? ¿Cuál será la diferencia? Sí, el César romano era declarado Dios, la gente lo tenía que honrar, ¿no? Era divino, era divino. Pero a mire ahora lo que va a pasar, a lo van a tener que adorar. Los santos son los que quedan y que creen a Cristo, que creen en Cristo. Esos son los santos. Escúcheme bien, la iglesia no es llamada los santos. La iglesia en Apocalipsis es llamada la novia. La novia. Los santos son los que quedan en la tierra. ¿Sí? Bueno. De repente dice que vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Sí, era bien lindo, bien inocentito. Se parecía a un cordero, pero era un diablo, era un dragón.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este falso profeta lo que hace es la cabeza de una religión apóstata mundial. Y tiene la misma autoridad que tiene el anticristo, y obliga a la gente a adorarlo. Pero esta es una persona de la tierra, no es nadie del cielo, es de la tierra, es un ser humano. Es como un cordero, con un carácter religioso, muy pío, muy santo, santulón, pero hablaba como el dragón, como el diablo. Ejerce la misma autoridad del anticristo y hace que adoren al anticristo. Escúcheme bien, ¿sabe por qué la Biblia dice que son bestias? Son bestias. Lo llama la bestia, la primera bestia, ahora viene la segunda. ¿Por qué una bestia? Porque tienen un poder destructor. Porque tienen un poder salvaje en contra del rebaño de Dios, en contra de los corderitos de Dios. ¿Me entiende? Por eso lo llama bestias. Entonces este falso profeta, mire lo que hace. Dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. No se olvide que la bestia, el anticristo, tiene autoridad de Satanás. Y ¿qué hace? Hace todo delante de la bestia para impresionar. Y ahora miren lo que dice: mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y ahora viene lo que Juan ve esto y solamente lo puede escribir con el lenguaje de aquel tiempo. Pero nosotros lo entendemos porque mire lo que dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿A que usted no sabe de qué está hablando? ¿Cómo puede ser que obliga a la gente que adoren a la bestia y después le infunde aliento, le infunde vida? Todo el mundo va a tener que tener la imagen del anticristo en su casa. Hoy vía satélite todo el mundo puede tener lo mismo, y no solamente la imagen en una televisión, una plasma, pero en un holograma. Mire, ¿usted alguna vez vieron un holograma? Da miedo. Parece que la persona está enfrente tuyo. Hay una iglesia acá cerca de aquí cerca, yo los conozco, y tienen, creo que tienen 2 cultos el sábado a la noche y como 4 cultos el domingo. Son grupos reducidos, pero tienen varios grupos. Tienen culto de 1 hora, es un culto de 1 hora, parece un show. 5 minutos, 7 minutos, 2 minutos, el mensaje dura 21 minutos con 30 segundos y ya está, está todo producido. El pastor va al primer culto del fin de semana, el sábado a la tarde, predica su mensaje del púlpito, lo graban en video, sí. Y después los demás cultos del sábado a la tarde, el sábado a la noche y los cultos del domingo son todos en video. Ok. Pero hay una diferencia, ¿saben cómo es? Ellos tienen una pantalla especial. Es una pantalla que parece un vidrio
transparente, ¿sí? Entonces hay una pantalla que está ahí y es un vidrio transparente y le proyectan una imagen. Y como es un vidrio transparente, se ve lo que está detrás. Lo único que se ve es la imagen en tridimensional. Y parece que el hombre está ahí en el púlpito hablando. Es impresionante. No es una pantalla verde. No, porque la verde es otra cosa. Se ve la pantalla verde. Los que están parados ahí ven la pantalla verde. Esto no, esto es una pantalla como de cristal. Es algo especial. No sé cómo es. Voy a averiguar bien. Y hoy esa tecnología está, lo que pasa es que cuesta mucho dinero. Pero dentro de 4 a 6 años, eso va a estar en todas las casas. En todas las casas nuestras. Va a estar toda esa tecnología de tridimensional sobre un holograma y bueno, y vamos a estar ahí mirando todo como si fuera en vivo. Este falso profeta es un falso profeta, es decir, es un religioso. Y no son todas las religiones juntadas, unidas. No, esta es una religión nueva, porque esta religión no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Alá, no tiene nada que ver con el Dios de los judíos, no tiene nada que ver con Buda, no. Esta religión tiene que ver con la adoración a este hombre, a este dictador. Entonces la gente hacen especulaciones que va a ser esto, que el Papa de Roma, que no, va a ser algo bien nuevo, bien distinto, pero va a ser tan poderoso. No se olviden que los que están en la tierra hay dos clases de personas, los que no están escritos en el libro de la vida y los santos, que están muriendo. Y este falso profeta dice que hacía que todos, T-O-D-O-S, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca. Hoy no le voy a hablar de esto, mañana le hablo, ¿sí? Se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es el número del hombre, y su número es 666. Ustedes saben. Ay, Señor mío, hay libros y documentos escritos, y que eso, si ustedes agarran el nombre del César Nerón, y lo escriben en hebreo, César Nerón, si lo escriben en hebreo, y le sacan el número, el valor numérico a cada letra de César Nerón, en hebreo llega al 666. Pero le voy a decir lo que significa el número. ¿Está bien? Ok, miren. El 6 es el número del hombre. ¿Por qué? Porque ¿en qué día fue creado el hombre? En el sexto día. Sí. En el séptimo día, Dios reposó. ¿Sí o no? ¿Por qué? Dios reposó porque dijo, todo lo que hice está bueno, ya terminé, está consumado, perfecto, ya está, se terminó. Entonces el 7 es número de perfección, el 6 es el número del hombre. Pero ¿cuántos de ustedes saben que el 6 viene antes del 7? Es decir, al 6 le falta algo para llegar al 7. Porque el 6 no llega al 7, se quedó en el 6. Entonces, por eso el 666 es el número de la imperfección del hombre, que no puede llegar al 7, no puede llegar a la perfección de Dios. Y es la imperfección del hombre 3 veces.
Porque el número de 3 también es número de consumación. Entonces este número que dice que va a ser el nombre de la bestia, el nombre de la bestia. Mañana le voy a decir todas las especulaciones, pero ¿quiere que le diga la verdad? Nadie sabe. Le voy a decir por qué. Porque la gente habla de un chip. El chip. Ya me tienen hasta acá con el chip. Pero los que saben de tecnología, saben que un chip, aunque te lo metan por la sangre, por el bebé, por el oso, el chip se puede neutralizar y se puede sacar del cuerpo. Porque esto de la marca va a ser mucho más superior a un chip. Sí, no, eso se rompe fácil, Ariel, eso se rompe fácil. Es un chip, no es un chip. Primeramente va a ser una marca, y cuando la Biblia habla de la mente, habla de una mentalidad, de un lavado de cerebro. Entonces, ay, que no te ponga la vacuna porque tiene un chip. Ay, que no, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Uy, que ya le ponen el chip a los perritos y que eso, ay, Señor mío. Por favor. Va a ser mucho más sofisticado y va a ser imposible de borrar. Va a ser, una vez que es marcado, te quedó la marca para siempre. ¿Y por qué? Porque en el capítulo 13 nosotros vemos algo. ¿Qué vemos? ¿Sabe lo que vemos? Que Satanás, que algo pasa. Aquí hay una trinidad. Igual que Dios, una trinidad. Satanás como Dios, el anticristo como el Hijo, como Jesús, y el falso profeta como el Espíritu Santo. El falso profeta es el que sopla aliento y convence a la gente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence a al hombre de pecado. Y este también, este sinvergüenzas, va a convencer a todo el mundo que es el Espíritu Santo. Y que el anticristo es un Cristo, un Mesías, que viene a salvar a la tierra. Y Satanás es el Dios. Y está sentado viendo todo esto y diciendo, ja, 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 yo soy Dios. Lo único que a este Dios, y a este falso Cristo, y a este falso Espíritu Santo, solamente tienen 42 meses. Nada más. 42 meses. Qué lindo, porque Jesús está en el trono. Y a Él sea la gloria y el poder, a la gloria y el poder y la salvación y la honra. A Él sea, porque Él está. Hay algo que le quiero avisar que creo que este fin de semana el que predica en Rey de Reyes soy yo, así que pero en video tengo que predicar. Ya hoy grabamos el mensaje. No vale. No, me tuve que fortalecer en el Señor porque no me gustó. No me gusta. Yo quiero ir allá, pero no puedo. No se puede. Ya pronto. Y saben de una de las cosas que hay que entender. Lo que pasa es que cuando Dios hace que se levante la maldad, mire esto, que Dios hace que se levante Babilonia, que se levante Egipto, que se levanten esto, que se levante Roma, que se levante. ¿Dónde terminaron todos? Destruidos. Porque Dios hace que se levanten para limpiarles el pico. Y es interesante cómo Dios lo hace. En el caso del anticristo y con todos sus ejércitos y eso, los va a juntar todos en un lugar. No, los va a juntar todos. Debe decir, espere.
Quédense acá, métanse acá todos juntitos, uno al ladito de otro, que le voy a caer encima con todo. No, espera, están separados. Vengan. Y dice que los va a traer con garfios en la quijada para destruirlos. Así que nosotros no nos preocupamos desde que la maldad que se manifieste, no, porque Dios permite que la maldad se manifieste para destruirlos. Amén. Ese es siempre el método de Dios. Amén. Paul, ¿a quién le toca, Paul? Amén. Muy bien. Gracias, Paul. Dios te bendiga.